Amén. Habiendo dado esa pequeña introducción, amén, aquellos que saben de qué hablamos, vamos entonces a Mateo capítulo 21, el versículo, creo que di un versículo equivocado, es el 18, perdóneme, hermano Víctor. Vamos en esta mañana a estudiar esos 4 versículos o a compartir algo de la palabra. Voy a ser breve, ¿sabe para qué? Para que me vuelvan a invitar. Porque dice un adagio que el predicador que es breve, vuelven a invitarlo. Amén. Las predicaciones largas o extensas yo se las voy a dejar a sus pastores y a sus líderes y a sus ministros. Fíjese que dice el versículo 18, hablando de Jesús: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero esta mañana yo me quiero concretar en ese versículo 19: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y todos aquellos, ¿verdad? Yo no brego, no es mi fuerte. Quizás el fuerte de mi papá, quizás sea el fuerte del campo porque vive allá. Así que el fuerte mío no son los árboles. El fuerte mío, ¿sabe qué es? Usted pregúnteme, usted quizás yo le pueda cooperar. El fuerte mío no es la cocina. El fuerte mío, aparte de la predicación, ¿sabe cuál es? La construcción. Durante toda mi adolescencia y durante toda mi niñez, mi papá siempre construía, todavía no para. Así que yo sé lo que es ligar cemento, yo sé lo que es amarrar varillas, yo sé lo que es pegar teja, yo sé lo que es hacer una zapata, yo sé lo que es crear un fundamento para entonces tirar ese fundamento y luego comenzar a construir sobre eso. Todos los sábados en la mañana había que levantarse a construir. Lo particular en esta mañana de la higuera, que yo quiero que usted esté bien atento porque voy a hacer, usted no se va a dar cuenta ni cuando yo termine, ¿sabe? Así que no lo tome por sorpresa. La higuera es un árbol que se supone que cuando está llena de frutos tiene hojas. Yo me imagino que su pastora en otras ocasiones o quizás cualquier otro predicador haya tocado este pasaje, pero lo particular de la higuera es que si tiene hojas es porque tiene fruto. No da fruto todo el tiempo o no está dando fruto todo el tiempo. Aproximadamente los expertos en teología y los doctores en teología y de lo que es la escritura dicen que aproximadamente más o menos para el mes de abril se supone que ella no solamente tenga hojas y tenga fruto, sino que más o menos los echa para el mes de abril. Así que la higuera en este momento representaba un árbol frutal. Fíjese que en el versículo 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Así que Jesús había manifestado una necesidad física y vio este árbol, esta higuera llena de hojas. Así que al verlo lleno de hojas, ¿qué dijo y qué pensó? Tengo hambre, la higuera está llena de hojas, tiene fruto. En el proceso, fíjese algo bien interesante que aquí pasa. El árbol está diseñado y creado para el ejercicio de dar fruto. Y tú y yo, como decía la pastora que hizo prácticamente la introducción esta mañana, tú y yo hemos sido diseñados y estamos dentro del plan de Dios para cumplir con un diseño, con un plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces la higuera estaba llena de hojas y representaba y decía:
doy fruto. Y no es solamente dar fruto o hacer lo que Dios nos envió a hacer, sino hacerlo bueno y en gran manera. Así que Jesús comienza no solamente a enseñarnos con una necesidad física como siempre lo ha hecho. Jesús durante toda su trayectoria, toda su trayectoria aquí en la tierra, ¿sabe lo que hizo? Nos enseñaba a través de ejemplos vívidos y de lo que se vivía, y tomaba un ejemplo particular, natural, que estaba aconteciendo en el momento para enseñarnos y darnos una enseñanza espiritual. Pero más que una predicación o una enseñanza teológica, esta mañana yo quiero que usted se vea representado en esa higuera y se haga la siguiente pregunta: ¿tengo hojas? Si alguien tiene hambre, si alguien tiene sed, tengo hojas. Y voy esta mañana a dejarles saber varias preguntas que tenemos que hacernos en nuestro corazón, porque fíjese una cosa, nosotros estamos diseñados para predicar el evangelio. Esa es la gran comisión que se nos dejó. Marcos capítulo 16 nos habla de eso: id por todo el mundo y predica el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, tú vas a condenarlo. ¿Sí? ¿Sí? No será. Entonces, en muchas ocasiones, por eso quiero que vayamos reflexionando poco a poco. Mas el que no creyere, será. No nos corresponde a ti y a mí como iglesia condenar a nadie. Entonces, en muchas ocasiones, ¿sabes una cosa? Somos o nos parecemos, y un día yo estaba como la higuera también. En el proceso teníamos mucha hoja y parecíamos que teníamos fruto, pero la realidad era que no teníamos ninguno. Y me va a escuchar esta mañana constantemente leer, porque dice que la fe viene por el oír. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Y más que mover tu emoción en esta mañana, yo vengo a hablarte de uno que cambia y transforma, y que transformó el destino de mi vida. Nosotros no estamos, ¿sabe una cosa? Algunas veces traemos, ¿verdad? O quizás queremos que el predicador nos traiga una palabra. ¿Sabes que el predicador no puede traerte una palabra? La palabra la trae Dios. Tú y yo tenemos que estar prestos a escuchar, tomar lo que me toca, y algunas veces no sacar. Yo le digo allá en Puerto Rico, el ministerio de la sombrilla, porque somos demasiado rápidos para sacar el ministerio de la sombrilla o del codo. Esto es para ti. Ay, si fulano estuviera aquí y estuviera escuchando esta palabra. Entonces, en el proceso se nos olvida que estamos mirando la paja que mi hermano tiene en el ojo, pero se me olvida de la viga que tengo yo en el mío. Entonces, fíjese que continúa diciendo: y tuvo hambre, y por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. La higuera estaba llena de hojas en abril. Jesús tenía hambre y se acercó. ¿Sabe con qué Jesús estaba comparando la higuera? Lo estaba comparando con el pueblo de Israel, y esta mañana lo compara con cada uno de nosotros. Si esta mañana, y voy a ser un poco fuerte con esto, ¿sabe por qué? Porque como hijos de Dios nosotros representamos aquí en la tierra un reino. Y el reino que estamos representando no es un reino de poca monta. Nos jugamos nuestras vidas eternas, no solamente nuestras vidas eternas, sino la del que nos está mirando. El apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, en el proceso
¿Sabe qué? Los ojos de mucha gente están puestos sobre cada uno de nosotros solamente porque tú y yo dijimos soy cristiano, soy pastor, soy líder, soy ministro. Y cuando hay hambre y sed, cuando hay alguna situación difícil o complicada, ¿sabe dónde la gente va a recurrir? Donde ti a pedirte la oración. Inmediatamente va a decir, ¿tú crees que puedas orar por mí? ¿Tú crees que puedas hacer esto por mí? La espiritualidad tuya y mía no se puede medir, o tú y yo no podemos medir nuestra espiritualidad por cuánto yo sé de la palabra. Y saber, y yo le voy a decir una cosa, esta iglesia se ha encargado de educar no solamente a sus miembros, sino a todo aquel que quiera ser educado en la palabra, y eso es importantísimo. Pero mi madurez no se basa en cuánto yo sé o en cuántos textos de memoria me conozco. Mi madurez no se basa en cuán buen o cuán bien yo predico, no se basa ni siquiera en los títulos. Nuestra madurez espiritual se basa en cuánto de lo que yo sé, yo practico. Entonces, ahí es donde en realidad comienzan a separarse los hombres de los niños, incluyendo también a las mujeres. Entonces, en el proceso, Jesús comienza a decirle a sus discípulos y le está trayendo una enseñanza a sus discípulos. ¿Sabes qué? Los fariseos y los escribas, quienes se suponían que interpretaran la ley, están como la higuera, lleno de hojas, pero sin fruto. Porque no han visto y no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías. Ellos estaban demasiado envueltos en la interpretación que ellos le habían dado a la ley. Y aquí no es la interpretación que yo le dé. Aquí es lo que Dios quiere que se diga, y Dios quiere que se ministre, y Dios quiere que tú y yo sepamos y seamos ministrados. Entonces, en muchas ocasiones, fíjese algo muy particular. Creo que es en Lucas capítulo 3, creo que también habla acerca y nos narra esta parábola. Pero en Mateo, es Mateo. Pero en Mateo, muy particularmente nos dice que Jesús sabía que no era tiempo de que la higuera diera fruto. Allá en casa usted lo busca. Mateo capítulo 11 nos habla de la higuera. Pero en Mateo me dice que Jesús sabía que no era tiempo. Así que la pregunta o el cuestionamiento es: ¿por qué Jesús maldice a la higuera si sabía que no era su tiempo? Si se suponía que no era el tiempo de dar fruto, ¿por qué Jesús maldice la higuera y le dice: nunca jamás nadie más coma de ti? Y en otros evangelios comienza a decir que cuando ellos regresando, aquí dice que fue inmediatamente, otros dicen que mientras ellos regresaban, los discípulos se percataron que la higuera se había secado. Y le dicen: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ellos se sorprendieron que aquella higuera se hubiese secado. A ti y a mí no nos debe sorprender que si solamente estamos llenos de hojas, no nos sequemos igual. Porque la hoja no alimenta, la hoja no sustenta. Lo que sustenta es el fruto. Lo que va a alimentarte es el fruto que tú tomas. Y ese fruto tú y yo lo podemos dar solamente con una relación genuina con el Padre. En el proceso muchas veces y en muchas ocasiones, sabe, por años, yo me crié en el Evangelio.
Mi papá se convirtió cuando yo tenía solamente 5 años. Así que durante el proceso de mi niñez estuve cogiendo la escuela bíblica, crecí en el evangelio. Cuando mi papá era copastor de una iglesia en Bayamón, de donde vivíamos para trasladarnos a la iglesia aproximadamente eran 45 minutos y íbamos allá todos los días. En la iglesia en Bayamón, un día Dios llama a mi papá para que pastoreara una iglesia en Carolina, que es donde estamos ahora, por más de 30 años. Y en el proceso, todos nosotros, cuando hablo de todos nosotros, hablo de su familia. En el proceso de él comenzar a pastorear la iglesia en Carolina, nosotros lo abandonamos. Porque ese no era el lugar donde nosotros queríamos estar. Porque no era el lugar de nuestro agrado. Porque entendíamos, ¿sabe? Porque nos queríamos quedar donde estábamos. Porque ya habíamos hecho unas relaciones donde estábamos. Y en el proceso, el que lo conoció y el que tuvo la oportunidad de verlo y estar, es un hombre lleno de sabiduría. Y en el proceso se le hizo fuerte, se le hizo duro. ¿Sabe por qué? Porque él llegaba a la iglesia y en la noche cuando regresaba, para aquel entonces, hace bastantes años, no le voy a decir cuánto, aunque ya usted sabe cuál es la edad mía, pero no puedo decir la edad. ¿Sabe por qué? Porque entonces me regañan. Porque ella es mayor. Entonces, si yo digo la mía, usted empieza a calcular la de su pastora. Así que vamos, aunque ya yo le he dicho, los que tengan buena memoria sabrán. En el proceso yo estoy en la universidad. Estaba estudiando en la universidad y cuando mi papá regresaba en las noches, yo les decía, ¿y quiénes estuvieron contigo en la iglesia? Estaba llena, llegó gente. Hubo quien estuvo allí porque era una iglesia pequeña, parecida a ustedes. Y mi papá me respondía y me contestaba, sí, fue bastante gente. Y yo rápido preguntaba, ¿y quiénes fueron? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Y yo miraba y eso mismo hacía, comenzaba a sonreírme. Y yo, papi, ¿y predicaste? Y prediqué. Y yo abría más los ojos, ¿sabe por qué? Porque el púlpito quedaba así, algo como esto, pero la puerta junto con las ventanas estaban allá detrás y daba para la avenida. Así que la gente que pasaba por la avenida veía que la iglesia estaba vacía y aquel hombre allí puesto de pie, ministrando. Eso se llama fidelidad. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, lo primero que yo hago es asegurarme que ha sido Dios el que me ha enviado. ¿Sabe por qué? Porque lo que segundo que va a pasar, Dios no nos ha dicho. Te dice, ve y predica. Ve y predica el evangelio, ve y predica. No nos ha dicho, ¿verdad? General, hablando en general, que vas a predicarle a multitudes al que te encuentres de frente, al que veas en medio de la necesidad. Y algunas veces tú y yo tenemos que entender que la gran mayoría de la gente ya ha estado expuesto a la palabra. Que más que predicarle un evangelio como yo estoy haciendo en esta mañana, es a través de un evangelio, de una conducta, de un carácter, de cómo yo me comporto, cómo yo hablo, cómo yo vivo, cómo yo camino. Y la gente va a comenzar a reconocer que hay algo en ti. La higuera estaba llena de hojas, así que estaba enviando un mensaje completamente equivocado. Jesús sabía que estaba fuera de la época, pero quería enviarle una enseñanza a cada uno de sus discípulos, como quiere enviarnos una enseñanza esta mañana a cada uno de nosotros. Mire, el mensaje de esta mañana no fue que yo abrí la Biblia y donde me cayó la escritura, la traje. Sino que en el momento en que yo le dije a ella cuándo yo venía y ella me dijo, pues el domingo predica.
Y ¿sabe lo que yo hice? Inmediatamente comencé a calcular. Son 2 horas y media de viaje. La celebración del quinceañero es el día antes. Todos estos días, hasta ayer me acosté como a las 12 de la noche, de la medianoche. Pero todos estos días nos hemos estado acostando, ayudando a preparar el quinceañero de otra nieta que tenemos acá. 2, 3 de la mañana, ayudando a su mamá, ayudando a sus tíos, ayudando a todo el mundo. Y todos los que hemos pasado por fiestas de bodas, quinceañeros, sabemos el trabajo que eso conlleva. Para entonces finalmente ver el resultado anoche. Y para completar, me tocaba la ceremonia. Y encima de eso, hablar y que inglés. Tuve que leer la semblanza en inglés. Pero ahí vamos, olvídese, al estilo boricua. Así que en el proceso, la higuera estaba llena de hojas y Jesús no la maldice. Porque Jesús sabía que no era su tiempo. ¿Sabe por qué Jesús la maldijo? Porque estaba dando una apariencia que no era. Porque inducía a parecer que tenía fruto, porque el árbol está diseñado para que si tiene hoja, tiene fruto. Entonces, tú y yo necesitamos hacer una reflexión genuina de nuestras vidas, mucho más esta mañana que vamos a tomar la Santa Cena. Estos son los momentos perfectos donde tenemos que hacer una reflexión. ¿Soy una higuera llena de hojas sin fruto? ¿O estoy lleno de hojas con fruto? ¿Puedo ser de ejemplo? ¿Estoy representando bien el evangelio? A mis vecinos, aquellos compañeros de trabajo, aquellos que están en medio de necesidad. Veo la necesidad de otro y le digo, mira, eso se llama evangelizar. Cuando con nuestro testimonio nosotros podemos quizás capturar la atención de otros y decirles, ¿sabes qué? Quizás hay cosas que yo no puedo hacer posible, pero hay uno que yo conozco que hizo todas las cosas en mí posibles. Usted, las veces que me queden de venir a esta que es como si fuera mi congregación, y cuando yo vengo aquí, ella se convierte en mi pastora, ¿sabe? Porque esto no tiene nada que ver, porque el rebaño que a mí me dieron a administrar está a 4 horas y algo, muy bien administrado, ¿sabe? Porque allá los mismos revoluces que pasan aquí, ¿sabe? Porque me conecto esta mañana de camino para ver el servicio y veo que no está. Y rápido le digo a mi hija fue la que se conectó porque yo venía con el GPS, con el Google Maps. Y entonces mi hija rápido se conecta y dice, adiós, no está el servicio. Y yo pues escribe allá. Y mi esposo, que era el que venía guiando, ¿sabe qué me dice? Tú dejaste una gente allí a cargo. Deja que ellos operen como ellos crean, si es que confías en ellos. Ya mi hija había mandado el mensaje. La otra, mi hija mayor que está por allá, me tira un retrato de mi papá, que fue tipo vaquero. Él pensaba que estaba en Texas. Él fue con una camisa blanca y con un mahón. A él no le tocaba ministrar, ¿sabe? Le tocaba ministrar a otro de los ministros de nuestra congregación, pero por condiciones de salud no pudo. Y en el proceso pues terminó ministrando él. Por eso es que no está por internet, porque estaba y que Mahón dijo, no sáquenme de las redes sociales, no lo tiren, porque va y la pastora me ve allá y va a llamar para que lo quiten. ¿Sabe una cosa? Mi papá siempre ha dicho, el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Y el problema no es la vestimenta.
No hay ningún problema, ¿sabe? Porque el mismo Dios que opera en este traje, opera en el mahón y la camisa que Él tiene. Es el mensaje que enviamos cuando lo hacemos de una forma que quizás para el que no tiene mucho conocimiento pudiera espantarse. Entonces, esa es la enseñanza que esta mañana yo puedo traer un sinnúmero de enseñanzas acerca de la higuera. Podemos sacar otros sinnúmeros temas, pero esta mañana, desde que yo venía para acá, dije: Señor, dime de qué vamos a hablar. Dime qué tú quieres que yo diga. Entonces, en el proceso, trae una reflexión sobre esto. Tenemos que hacer un momentito, mire así. No solamente mirarnos, porque esta mañana nos miramos en el espejo antes de salir para acá. Y nos vimos si estábamos muy bien vestidos y muy bien arreglados. Y si nuestra cara estaba bien arreglada, bien limpia. Pero ¿cuántos de nosotros miramos esta mañana nuestro corazón y nuestro estatus espiritual? ¿Cuántos de nosotros nos tomamos un momento para decir: Señor, yo estoy caminando o estoy corriendo o estoy haciendo las cosas como de la corriente de este mundo o por rutina? La rutina mía de la mañana es levantarme, ir al baño, cepillarme los dientes, meterme a bañar, y después que me baño, en el baño me lavo la cara, y después que me baño me unto, mire, usted no sabe ni cuántas cremas, para tratar de ayudar a retrasar la vejez. ¿Podré retrasar la vejez, las arrugas? No voy a poderlas retrasar. Ellas van a seguir caminando hacia adelante y la rutina del mundo va a seguir hacia adelante. Pero el antídoto para retrasar que el enemigo siga ganando terreno somos tú y yo. Nosotros somos lo que este mundo necesita y tenemos que representar al Dios de dioses y Rey de reyes como Él se lo merece, a la altura de quien Él es. No somos hijos de cualquier cosa. En la vida natural y humana, a mí me tocó ser hijo de Pedro Juan Pérez Torres. Pero por encima de Pedro Juan Pérez Torres hay un Dios a quien yo le sirvo. Y ese es mi verdadero Padre, y a ese es a quien yo represento. Y debo hacerlo a la altura de quien Él es. Y dice la palabra que ante Él se han de rendir todas las naciones. Toda lengua, toda nación se ha de rendir ante ese que tiene misericordia de cada uno de nosotros, ¿sabe? Porque no nos han dado lo que nos merecemos. ¿Cuántos de aquí somos padres? Yo tengo 4 hijos, 3 nietos ya nacidos y 1 por nacer. Más los nietos de mi esposo, así que nos convertimos, son los míos, los tuyos, los nuestros. Y ya vamos, imagínense, 7, si los contaríamos a todos serían 7 hijos. Con no sé cuántos nietos, como 12. Y sigue creciendo la familia porque me falta el más pequeño porque se case. Que ese, yo espero que se case, qué sé yo, cuando tenga como 40, 60 años. Porque yo todavía lo quiero en casa. Porque uno lo cuida más que a una niña, ¿sabe? Porque es el más chiquito, porque uno lo tuvo viejo. Eso mismo. Porque tiene una novia y yo me imagino que, yo no sé si a la pastora le pasa, y uno está, mire, a 20 ojos. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¡No oigo! Así yo estoy en casa, ¿sabe? Y las otras 4 y las 3 de al frente comienzan: tú a nosotros nunca nos diste permiso para ir para ningún lado. A los 7 años, esta que está aquí presente, un día me dijo: en 7 años este muchacho ha tenido más vida social que yo en 20 y algo.
Y yo le digo, como usted le dice a los suyos, los tiempos no son los mismos. Sí, los tiempos no son los mismos. Por eso es que la iglesia tiene que apurarse. La venida del Señor está a la puerta y no podemos seguir siendo higueras que solamente estemos mostrando hojas. Es el momento de asumir nuestra posición, tomar nuestra autoridad y comenzar a predicar el evangelio, no solamente en palabras, sino por quien yo soy, por cómo yo hablo, por cómo yo camino. Y la primera, usted sabe que cada uno de nosotros, todos tenemos llamados evangelistas. ¿Sabía usted eso? Usted me va a decir, no, pastora, unos tienen llamado a pastor, maestro, profeta. No. Si es que la primera comisión para todos nosotros es que vayamos a predicar el evangelio, y eso es evangelismo. La primera forma de evangelización es tu familia. Yo no puedo pararme aquí, ¿sabe qué? Si yo no le he demostrado a mis hijos, y a mis hijos nada más no, y a mi santo yerno. Esta palabra me acuerda a mi papá, como siempre le decía a mi esposo, este es mi santo yerno, yo lo quiero a él muchísimo. Eso es un hombre y cada vez que había conflicto matrimonial, usted sabe lo que hacía mi papá, me sentaban a mí. Ah, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, bla, 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 bla. Y yo decía, pero ¿por qué siempre soy yo la que tiene la culpa? ¿Por qué siempre me echas la culpa a mí si él hizo esto, aquello, lo otro? Tú no sabes, bla, 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 toda esa cosa. ¿Y sabe lo que mi papá me decía? ¿No quiere saber? Pues no le digo. ¿Quiere saber? ¿Quiere saber? Ay, pero aquí pasa como en Puerto Rico también. ¿Quieren saber? Ustedes son mucho más educados. Allá me contestan más rápido. Ustedes fueron más tímidos. ¿Sabe qué me decía? ¿Quieres saber? Sí, ok. Ese sí es más fuerte. Sí queremos saber. ¿Sabe qué me decía? ¿Sabes por qué? Tengo que defenderlo porque si no te devuelve. Y yo aquí no te quiero. Tengo que, ¿verdad? Para que te siga aguantando unos años más. Para que se quede contigo. Pero cuando aquel muchacho firmó aquel papel, yo le dije, esto no tiene devolución. Tú te quedas con ella. Así que el testimonio y la forma de evangelizar primaria de cada uno de nosotros es esa familia que yo tengo ahí. Esos le pueden decir quién verdaderamente yo soy. Esos son los que van a dar testimonio de mí, de quién verdaderamente yo soy. Y con esto quiero ir cerrando. ¿Sabe una cosa? Así fue como mi papá me predicó el evangelio. No diciéndome constantemente, estás haciendo aquello, estás haciendo lo otro, con lo que él hacía. Y así es como tú y yo vamos a tenerle que predicar el evangelio a nuestros hijos. La higuera no puede mostrarse delante de nuestros hijos y delante de nuestra familia con hojas nada más. Tiene que haber fruto. Tenemos que comenzar a dar fruto. Tenemos que comenzar y la mejor forma es en tu familia y en la mía. Cómo yo hablo, cómo yo me comporto, cómo yo me dirijo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera?
el llamado ministerial o el llamado o el plan o el propósito que Dios tiene para tu vida y para la mía. Aquello que Dios ha separado para que tú y yo hagamos, aquella función sin práctica. Escúcheme bien. Y yo quiero que si de todo lo que yo le dije, usted lo único que se quiere llevar es esta frase, llévese esta frase en su corazón. Para lo que Dios nos llamó, para lo que Dios nos comisionó, para lo que Dios nos separó, sin esa función o eso que Dios puso en cada uno de nuestros corazones a hacer, aquel día que tocó la puerta de nuestros corazones y nos llamó por nuestro nombre, si no hay práctica, es condenada. Y lo que es condenado no es el llamado, no es el plan, somos tú y yo. Porque no hemos hecho lo que nos corresponde hacer. Todavía estamos a tiempo, ¿sabe? De decir, Señor, perdóname. Mire, de decir, espérate, he estado caminando por donde no es. Déjame volverme a poner en posición. Y quizás esto no sea un mensaje muy emocional, pero es un mensaje que tiene que traer convicción a cada uno de nuestros corazones. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? Si lo estoy haciendo correctamente. Ahí donde usted está sentado, cierre sus ojos. Incline su rostro. Tómese un minuto. Yo quiero que usted se tome un minuto. Quiero que se tome un momento. Y se examine usted mismo. Yo conozco a mi congregación y conozco a los hermanos en mi congregación. Quizás, ¿verdad? No todo. Pero yo sé con lo que batallan. Y la pastora de esta congregación conoce con lo que usted batalla. Pero más que nosotros como pastores conocerlo, debe conocerlo Dios. No podemos seguir siendo hombres y mujeres inútiles, hombres y mujeres sin fruto. La inutilidad no produce fruto. Una de las cosas por las cuales el pueblo de Israel está aún todavía hoy en nuestros tiempos como está, es que aún todavía esperan un Mesías que ya tú y yo recibimos y entendimos que ya vino. Fue el pueblo que Dios escogió para traer a su Hijo. Fue el pueblo de quien en esta parábola Jesús estaba hablando y comparaba, y él lo que hacía era comparar a la higuera con el pueblo de Israel, dejándoles saber de aquí nacerá el Salvador, pero ellos no lo vieron. Pero tú y yo sí lo entendimos, por eso es que estamos en esta mañana aquí. Entonces ahí donde estás, dile, Señor, ¿sabes qué? Voy a detenerme y voy a volver a comenzar de nuevo. Quiero comenzar de nuevo. Y si tú no necesitas comenzar de nuevo, solamente dile, Señor, aquí estoy para hacer tu perfecta y tu divina voluntad y continuar haciendo aquello que me enviaste a hacer. Te pido que me des la sabiduría para continuar. Y si no, dígale, Señor, perdóname. En esta mañana te pido que me perdones.
porque no he estado haciendo lo que me corresponde hacer, porque he estado dando la apariencia de ser cristiano, cuando ser creyente, ser cristiano va mucho más allá de lo que yo he estado haciendo, viviendo o representando. Del todo no he sido buen representante de tu palabra. Necesito que me perdones. Necesito que dirijas mis pasos. Necesito, Señor, necesito, Espíritu Santo de Dios, que me indiques y que retomemos el camino juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le voy a pedir que se ponga de pie un momento ahí donde usted está ya. Para que se vaya estirando. Sé que muchos de ustedes están desde las 6 y el cuerpo comienza a pasar factura, ¿sabe? Empezamos a tratar de abrir. Miren, venía yo de camino y necesitaba 2 palillos de esos de dientes. Así se dice, ¿verdad? Para mantener estos ojos ahí abiertos. 2 pedazos de tape. Pero Dios ha sido bueno y Dios ha sido misericordioso. Dios va a honrar a aquellos que le honren. Dios va a respaldar a aquellos. Dios va a respaldar a aquellos que sean obedientes a su palabra y a lo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Y con esta frase que hace muchos años entendí. No la leí en un libro, ¿sabe? No fui a la universidad y me la dijeron. Fue en mi experiencia, en mis vivencias. Y quizá, ¿verdad? Hay gente, le voy a decir algo, hay algo que ha llegado a molestarme. Porque en mi carácter muy personal, yo no me siento que yo me veo joven, yo me siento que yo me veo de la edad que tengo. Es más, hay mañanas que algunas veces me miro al espejo y digo, me sorprendo y digo, no porque me vea joven, ¿sabes? Sino porque me veo más acabada de la cuenta. Cuando me miro, digo, mi mamá me habrá registrado bien. Porque hay mañanas que uno se siente mal, pero le voy a decir una cosa esta mañana. Nunca, y Jesús lo dijo, usted nunca mida o no reciba la palabra ministrada por la apariencia de la persona, sino que pase lo que la persona diga por el espejo de la palabra. Y ese es el que le va a decir a usted si esa persona está ministrando lo que la palabra dice. Sobre todas las cosas, esta frase les decía, no la estudié en la universidad, no me la enseñó la universidad, no me la enseñó mi papá, no me la enseñó un libro que leí. En el proceso de mi vida como creyente, entendí y logré entender, y está para mí claro, que el evangelio en el cual tú y yo estamos fundamentando no se vive por emociones. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que hoy me siento cristiano y mañana no. Esto es como tener catarro. El día que usted tiene catarro se siente mal. El cuerpo le duele. Quizá se va aún, muchos de nosotros, aún hay veces que enfermos nos vamos a trabajar. Porque como yo me siento, no mide o no determina lo que yo tengo que hacer. Y eso mismo pasa en el evangelio.
El evangelio no se vive por cómo yo me siento o por una emoción, sino se vive por una convicción de quién es Dios en cada uno de nosotros. Y convicción implica seguridad y certeza de quien yo sé que es Dios. Y así es como se vive el evangelio. Entonces, no importa cómo yo me sienta, quizás hoy me levanté del lado izquierdo de la cama, pero yo no me represento a mí mismo o a mí misma, yo represento a un reino. Así que yo voy a tener que hacer mi mayor esfuerzo. Y aquel que quizás esta mañana me hizo un corte al frente o me dejó de hacer corte, Padre, en el nombre de Jesús yo lo bendigo. Aquel que me ofendió, yo puedo decir y puedo tomar dominio sobre todas aquellas cosas que quiero decirle y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, llévalo con bien. Pero necesitamos práctica. Padre, en el nombre de Jesús, yo he ministrado tu palabra en esta mañana, como tú has puesto en mi corazón, Señor. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú me has dado de estar aquí con mis hermanos. Te doy gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tu palabra no retorna atrás vacía. Tú has de traer convicción a cada una de sus vidas. Tú vas a traer, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, tú nos has confrontado con tu palabra. Nosotros no solamente somos oidores, sino hacedores de ella. Y sabemos, Señor Jesús, que tu palabra nos confronta, nos disciplina, nos corrige. Y seremos hombres y mujeres obedientes de lo que tú has hablado en esta mañana. No solamente para la vida de ellos, sino aún para la mía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nos faltan unos cuantos minutos. Normalmente la iglesia se acaba a las 12, ¿verdad? Pero se supone que este es su 7º día, ¿verdad? Usted le dedica el día completo al Señor. El altar está abierto. Si aquí alguien no ha aceptado al Señor y quiere aceptarlo, recuerden que siempre como ministros de Dios hay que hacerlo. Si usted entiende que usted se tiene que reconciliar con el Señor, el altar está abierto para orar por usted. De esta misma forma nos despedimos de las redes sociales y ahí, si usted no tiene una casa donde ir, puede hacer de esta la misma. Recuerden que estamos en la 4104 Halton Road en Halton City. Hasta la próxima. Hermano Víctor, ponga de esas canciones. Qué misterio existe, que mi duras